¿Alguna vez te has preguntado por qué el comunismo, a pesar de sus promesas de igualdad y justicia, ha fracasado en cada intento de implementación? Aunque suena ideal en teoría, en la práctica ha demostrado ser un desastre en casi todas partes donde ha sido aplicado. Vamos a desglosar cómo surgió esta ideología, sus aplicaciones históricas, los efectos devastadores que ha tenido y las razones por las que, a pesar de su fracaso, aún tiene seguidores. El comunismo surge como una respuesta a las condiciones de vida de la clase trabajadora durante la Revolución Industrial en Europa. Karl Marx y Friedrich Engels, al observar las crecientes desigualdades y el sufrimiento de los obreros, comenzaron a formular sus ideas. En su obra El Manifiesto Comunista de 1848, describieron una lucha de clases fundamental y abogaron por la abolición de la propiedad privada como un medio para alcanzar una sociedad sin clases. Marx creía que la historia era un proceso dialéctico impulsado por conflictos entre clases. Su teoría económica se centró en la crítica del capitalismo, que según él, inevitablemente llevaría a la explotación de los trabajadores. Propuso que, al derrocar a la burguesía, el proletariado podría instaurar un sistema socialista que finalmente conduciría al comunismo puro, una sociedad donde no existirían ni clases ni propiedad. A pesar de su atractivo teórico, el comunismo ha fracasado estrepitosamente en su aplicación. En la Unión Soviética, la implementación del comunismo llevó a la creación de un régimen autoritario bajo Joseph Stalin, que resultó en la purga de millones de disidentes y en una economía planificada que generó escasez y desesperación. La Revolución Rusa de 1917 prometía un cambio radical, pero terminó en represión y terror. En China, Mao Zedong intentó aplicar el comunismo a gran escala a través de políticas como el Gran Salto Adelante, que buscaba transformar rápidamente la economía agraria en una sociedad industrializada. Sin embargo, esta política resultó en una hambruna que causó la muerte de decenas de millones de personas. La revolución cultural que siguió también trajo consigo un periodo de violencia y represión, donde la historia y la cultura chinas fueron destruidas en nombre de una ideología. Los fracasos del comunismo no se limitan a estos dos ejemplos. En países como Cuba, Vietnam y Corea del Norte, las promesas de igualdad y prosperidad han sido reemplazadas por dictaduras opresivas, crisis económicas y violaciones de derechos humanos. El comunismo, al eliminar la propiedad privada y la competencia, tiende a desincentivar la innovación y la productividad, lo que a menudo resulta en la escasez de bienes y servicios. ¿Pero por qué terminan en una dictadura fracasada los sistemas comunistas? Primeramente por la concentración del poder. El comunismo busca abolir la propiedad privada y establecer una economía centralmente planificada. Para lograr esto, es necesario que el Estado controle todos los aspectos de la vida económica y social. Esta concentración de poder en manos de un partido único a menudo conduce a la creación de regímenes autoritarios, donde la oposición política es suprimida para mantener el control. Número 2. Ideología revolucionaria. La ideología comunista, en su forma más pura, se basa en la idea de que el proletariado debe levantarse contra la burguesía. Este contexto de lucha de clases puede justificar el uso de la violencia y la represión para alcanzar los objetivos revolucionarios. A medida que el Partido Comunista se afianza en el poder, tiende a ver cualquier oposición como un enemigo del Estado y por ende, a responder con medidas autoritarias. 3. Economía planificada y fracasos económicos. La economía centralmente planificada puede llevar a ineficiencias, escasez y crisis económicas. Cuando los resultados económicos son decepcionantes, los líderes comunistas pueden optar por reprimir el disenso en lugar de admitir fracasos. La necesidad de mantener una narrativa de éxito a menudo conduce a la represión de la disidencia y al control estricto de la sociedad. 4. Falta de mecanismos democráticos. Los sistemas comunistas típicamente rechazan el pluralismo y la competencia política. La ausencia de elecciones libres y justas y la eliminación de partidos de oposición resultan en un entorno donde la única voz permitida es la del partido gobernante. Esto crea un ciclo donde el poder se perpetúa y se vuelve cada vez más autoritario. 5. Miedo y control social. Los regímenes comunistas suelen utilizar el miedo como una herramienta de control. La creación de una policía secreta y la vigilancia masiva son comunes para mantener a la población bajo control. La represión de la oposición política se justifica con la narrativa de proteger la revolución y el Estado. 6. Crisis de legitimidad. Con el tiempo, si los regímenes comunistas no logran cumplir con sus promesas de prosperidad y equidad, pueden enfrentar crisis de legitimidad. Para mantener el poder, estos gobiernos a menudo intensifican la represión en lugar de buscar la legitimidad a través de reformas. 7. El efecto de la historia y la cultura. En muchos casos, los contextos históricos y culturales de los países que adoptan el comunismo también juegan un papel importante. Las tradiciones autoritarias o la falta de experiencias democráticas previas pueden hacer que la transición a un régimen comunista conduzca más fácilmente a la dictadura. La Unión Soviética tras la Revolución de Octubre en 1917, el gobierno bolchevique se enfrentó a una serie de desafíos, incluidos conflictos internos y externos.
El programa de colectivización de la agricultura de Stalin llevó a una hambruna devastadora en la década de 1930, donde millones murieron. A pesar de sus esfuerzos por industrializar rápidamente el país, el costo humano fue inmenso. Mientras tanto en China, Mao Zedong implementó el gran salto adelante en 1958, con la esperanza de convertir a China en una potencia industrial en pocos años. Las políticas agrícolas ineficaces y la movilización forzada de trabajadores resultaron en una de las hambrunas más mortales de la historia, con un estimado de 30 millones de muertes. No obstante, Cuba, a la llegada de la Revolución Cubana de 1959, liderada por Fidel Castro, prometía reformas sociales y económicas. Sin embargo, el régimen se caracterizó por la represión política y la falta de libertades. Aunque el sistema educativo y de salud mejoró en algún momento de su mandato, hoy es una de las peores y más ineficientes de América. La economía del país ha estado estancada, y muchos cubanos han enfrentado escasez de alimentos y productos básicos. En Corea del Norte la situación es mucho peor, aunque no se sabe mucho debido a sus fuertes restricciones de información. La dictadura de Kim Jong estableció un régimen comunista que ha llevado a su país a una crisis humanitaria prolongada. A pesar de ser uno de los países más militarizados del mundo, su población ha sufrido hambrunas y severas violaciones de derechos humanos. La falta de apertura económica ha impedido el desarrollo y la prosperidad. Además, la narrativa del pueblo unido contra la opresión puede resonar profundamente en aquellos que han sido marginados. Esta visión romántica del comunismo, aunque distorsionada por la realidad, puede resultar persuasiva. ¿Por qué aún hay seguidores? A pesar de los fracasos históricos, el comunismo sigue teniendo apoyo en ciertos sectores. Algunos jóvenes, atraídos por la idea de justicia social, igualdad y un mundo sin clases, ven en el comunismo una respuesta a las desigualdades del capitalismo. Los movimientos sociales y las crisis económicas han revivido el interés por las ideas comunistas, aunque la realidad de su implementación ha sido desastrosa. Es importante mencionar que algunos de los defensores del comunismo no abogan por la implementación de un régimen totalitario, sino que buscan inspiración en sus principios de igualdad y redistribución de la riqueza. Este enfoque más moderado puede confundir el debate, ya que muchos críticos del comunismo argumentan que incluso las ideas más benignas pueden llevar a la opresión si se implementan sin considerar el contexto. En el debate contemporáneo, las críticas al comunismo a menudo se centran en su incapacidad para adaptarse a las realidades cambiantes del mundo moderno. A diferencia de los sistemas democráticos y capitalistas que han mostrado flexibilidad y capacidad de respuesta, el comunismo tiende a ser rígido y dogmático. Alternativas al comunismo, como el socialismo democrático, han ganado atención en los últimos años. Este enfoque busca combinar la equidad social con la democracia y el respeto por las libertades individuales. Los defensores del socialismo democrático argumentan que es posible lograr una distribución más equitativa de la riqueza sin sacrificar la libertad y la innovación. El comunismo, a pesar de su atractivo teórico de igualdad y justicia, ha fracasado sistemáticamente en la práctica. Desde la Unión Soviética hasta China y más allá, los efectos de su aplicación han demostrado ser devastadores, con un legado de opresión y miseria. Es crucial aprender de estos fracasos históricos para evitar repetir los mismos errores en el futuro. Aunque hay quienes aún apoyan esta ideología, es importante cuestionar y analizar críticamente sus premisas y resultados. La historia del comunismo es un recordatorio de que las ideas, por muy nobles que sean, deben ser implementadas con cuidado y consideración de las realidades humanas y sociales. La búsqueda de un mundo más justo y equitativo no debe llevarnos a sacrificar nuestras libertades fundamentales ni a repetir los errores del pasado. ¿Y a ti, qué te parece la idea del comunismo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.